Hola, en este video vamos a resolver el ejercicio que se ve en la pantalla, que es el de completar la tabla usando la información y la teoría de mitosis, meiosis y división celular. Vamos a leer el enunciado primero. Dice, el complemento cromosómico de los seres humanos es 2n igual a 46. Imagine una célula somática y complete las casillas en blanco solo con números de la siguiente tabla. Entonces te pide cantidad de cromatina cromosoma, cantidad de ADN en picogramos, cantidad de cromátidas por cromosoma, y te pide que indiques eso en 4 fases, en G1, en G2, en metafase y en cada polo de la telofase. Entonces, para resolver este ejercicio hay que tener un montón de conceptos claros y los voy a ir explicando uno por uno para que lo podamos resolver. El primer concepto es esto que dice en el enunciado, que el complemento cromosómico de los seres humanos es 2n igual a 46. ¿Qué significa esto? Esto significa que las células de los humanos, ¿sí?, tienen 2n igual a 46, es decir, que van a tener 23 cromosomas que vienen de un padre y 23 que vienen de su madre, ¿sí? Entonces va a tener 2 juegos de cromosomas, ¿sí? Por eso tiene 2n igual a 46. Todas las células somáticas del cuerpo tienen esa conformación cromosómica y se dice que son diploides. El siguiente concepto importante es el de cromatina y cromosoma. La cromatina es la forma de llamar al ADN más proteínas, ¿sí?, y es la forma en la que se encuentra el ADN durante la interfase, ¿sí? Esta organización es una forma de empaquetar el ADN en la que se encuentra, dentro de todo, laxo, relajado, para que se pueda llevar a cabo la síntesis de proteínas. El siguiente concepto es cromosoma. Bueno, el cromosoma es otra estructura que toma el ADN, pero que es súper empaquetada, la estructura más empaquetada que existe y que solamente se ve durante la fase M o la de mitosis o meiosis. Perfecto, ahí anoté estos dos conceptos. Entonces, antes de seguir, voy a hacer como un pequeño esquema de cómo es un cromosoma. Un cromosoma, nosotros siempre lo vemos en las clases, en las diapositivas, en los videos, con esta forma. ¿Se ve? Como que tiene una forma de una cruz. Bueno, esta es un esquema correcto del cromosoma, pero solamente cuando el ADN está replicado, ¿sí? Este cromosoma tiene 2 cromátidas hermanas que tienen exactamente la misma información. Si yo quisiera dibujar un cromosoma que no está duplicado, tendría que dibujarlo de esta forma. ¿Se ve? Entonces, este cromosoma de la izquierda, ¿cuántas cromátidas va a tener? Yo dije que tiene 2 cromátidas hermanas. 2 cromátidas. Y esta va a tener una cromátida. ¿Sí? Esto es importante para entender la tercera, la última columna, que te pide cantidad de cromátidas por cromosoma, ¿sí? Si nosotros vemos en el dibujo de la izquierda, podemos decir que hay 2, y en el de la derecha hay 1. Ahora vamos a ver bien
en qué momento se ve cada una, ¿no? Buenísimo. El último concepto importante es el de picogramos. Esta palabra es una forma de pesar ADN, ¿sí? Es como decir gramos, kilogramos, es una unidad de peso, pero es muy chiquitita. Entonces, por eso tiene este prefijo pico. Entonces nos dice, ¿sí?, que durante G2 hay 20 picogramos de ADN. Ahora vamos a ver bien qué hacemos con esa información, pero lo importante es que hay tantos gramos, tantos picogramos de ADN, una forma de pesar. Esos son todos los conceptos claves. Ahora vamos a empezar a ver cómo es el proceso que nos está pidiendo que pensemos en este cuadro, paso por paso. Nos está pidiendo que veamos fases G1, G2, metafase y telofase. Si me está dando esta información, quiere decir que me está hablando de una interfase, porque estamos hablando de G1 y G2, y de una mitosis, porque solamente me habla de metafase y telofase. Si fuera una meiosis, me diría metafase 1, telofase 1, telofase 2, ¿sí? Pero como no me indica eso, entonces yo puedo decir que está hablando de mitosis. Entonces, empecemos. Inicialmente, tenemos nuestra célula, que va a tener su núcleo, con su material genético, su ADN dentro. Ese ADN va a estar en forma de cromatina, ¿sí? Y esta célula se va a encontrar, entonces, inicialmente en G1. En esta fase, la célula lo que hace es crecer, sintetizar proteínas, ¿sí? Luego recibe una señal que le dice que es el momento de entrar en la fase S de síntesis. En esa fase, lo que sucede es la replicación celular. Entonces, luego de esa fase, lo que va a pasar es que el ADN va a estar duplicado. Entonces, va a pasar por la fase S y va a entrar a la fase G2. ¿Cuál es la diferencia entonces en esta célula entre G1 y G2? Bueno, es que este material genético ahora va a ser el doble. ¿Ven? Entonces, ahora el núcleo va a tener el doble de material genético. ¿Sí? Una vez que la célula salga de G2, va a entrar en la fase M, que es la de mitosis. Acuérdense que mitosis tenía 4 pasos. Así que voy a dibujar acá 4 células. Ahora dibujamos la última, que es un poquito difícil. Bueno. Entonces, el primer paso de la mitosis era la profase. El segundo paso es la metafase. Y el tercer paso es la anafase. El último es la telofase. Perfecto. En la profase se empieza a degradar la membrana nuclear y a condensar los cromosomas, o el ADN en cromosomas, ¿no? Entonces se empiezan a ver cromosomas. Ven que estoy dibujándolo con doble, como con la formita esta de cruz que les hablaba antes. Esto lo estoy haciendo porque yo vengo ya de haber pasado por la fase S, donde ya se duplicó el ADN.
y se empieza a desarmar la membrana nuclear, así que la voy a dibujar así como una línea punteada. Después viene la metafase. En la metafase, los cromosomas se van a alinear en el medio. Por eso se llama metafase. Meta. ¿Sí? En la anafase, ¿sí?, se va a producir la división de estas dos cromátidas hermanas y cada una va a migrar hacia los polos de la célula. ¿Se ve? Esto va a estar tirado por los usos mitóticos, que no los dibujé. ¿Sí? Entonces, en la fase siguiente, ya se va a empezar a formar nuevamente una membrana nuclear y voy a encontrar los cromosomas, pero una copia sola, ¿no? Porque cada una de las células nuevas va a tener una copia del cromosoma. ¿Sí? Entonces, de G2, la célula pasó a profase. De profase, pasó a metafase, a anafase y a telofase. Y una vez que la célula está termina la telofase, vuelve a entrar en G1. ¿Sí? Acá hay un esquema entonces del ciclo celular. Ahora voy a marcar con un cuadrado cuáles son los pasos importantes que me está pidiendo en esta tabla. Me está pidiendo que, con un cuadrado, me está pidiendo G1, me está pidiendo G2, me está pidiendo metafase y me está pidiendo telofase. ¿Sí? Así que vamos a concentrarnos en esos lugares para poder completar el cuadro. Entonces, en G1, ¿sí?, ¿cuántos cromosomas hay? ¿Sí? Dijimos que es una célula somática, que es diploide, entonces siempre, ¿sí?, va a tener sus 46 cromosomas, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy a poner que en todos los pasos voy a seguir teniendo 46. ¿Se entiende por qué pasa esto? Porque el enunciado me dice que es una célula somática. La célula somática siempre tiene un número diploide de cromosomas y en el esquema del ciclo celular vemos cómo lo único que se hace es se divide el material replicado entre dos células. ¿Sí? No en ningún momento disminuye el número de cromosomas. Lo que cambia es la cantidad de copias, ¿no? Bueno, después me habla de el peso, ¿no? Esto que hablábamos de la cantidad de ADN. Me dice que en G2 hay 20. Y ¿se acuerdan que dibujé acá, ¿no?, el doble de ADN, ¿lo ven? Entonces, si en G2 hay el doble, en G1, ¿cuánto tiene? La mitad. ¿Sí? En mitosis, fase M, ¿no? Ven que todavía tengo el doble de material genético. Lo tengo todo en estos cromosomas supercondensados, pero sigo teniendo el doble. Así que voy a volver a poner lo mismo que en G2. En telofase me pide que me fije en cada polo de la telofase. Entonces ven que acá sí ya hay la mitad.
¿ven? Que se fue la mitad para cada polo. Entonces, en uno de esos polos, ¿cuánto va a haber? Va a haber la mitad. ¿Sí? Perfecto. Después viene la cantidad de cromátidos. Eso tiene que ver con este dibujito que hice acá abajo, ¿no? En G1 no vemos cromátidas porque no vemos el ADN en forma de cromosoma porque estamos en interfaz. Pero imaginémonos que está condensado como cromosoma, ¿sí? ¿Cuántas copias tiene? Tiene una sola. Entonces, si tiene una copia sola, va a tener esta forma con una sola cromática. En G2 lo mismo. No tengo en la estructura del cromosoma, veo cromatina, pero imaginémonos que cómo sería un cromosoma. Bueno, en este caso sí tenemos la información copiada, replicada, duplicada. Entonces, en este caso vamos a tener un esquema como el de las cromatidas de la izquierda, ¿no? Con dos cromatidas hermanas. Así que tenemos que poner acá que va a haber dos. En metafase, fíjense que el dibujito se ve que veo que tengo dos cromátidas hermanas, así que 2 va a ir en ese espacio. Y en cada polo de la telofase, lo vemos ahí abajo, que hay solo una cromática. Y listo. Con esto completamos el cuadro. Si alguno de estos conceptos, a medida que los fui explicando, todavía no lo tienen claro, aprovechen a volver a leerlo del apunte teórico, a ver algún video en internet y a consultarnos por el grupo, por el foro, por donde les parezca mejor. Así, porque es importante tener todos estos conceptos claros para después poder resolver bien el cuadro. Así que bueno, espero que les haya servido y les mando un beso.